Si te pregunto con honestidad brutal, ¿qué persigue la religión cuando persigue a un místico? No es solo una persona, no es solo una idea, es algo mucho más peligroso, la posibilidad de que alguien encuentre lo sagrado sin pedir permiso. Porque cuando alguien dice yo vi, yo sentí, yo experimenté, no como teatro, sino como verdad íntima, eso cambia el juego. El místico no está solo creyendo, está ardiendo por dentro. Y delante de ese fuego, mucha gente no siente inspiración, siente amenaza. Y te digo esto con autoridad por un motivo sencillo. Cuando estudias historia de las religiones, teología y psicología de lo sagrado, percibes un patrón repetido, casi matemático. Toda institución espiritual necesita unidad. La unidad necesita reglas. Las reglas necesitan fronteras. Y las fronteras, tarde o temprano, necesitan guardias. Ahora, aquí está el punto que mucha gente no quiere enfrentar. La persecución rara vez comienza como odio a Dios. Empieza como protección. Protección de la doctrina, protección del rebaño, protección del orden. Solo que, en nombre de proteger, muchas veces el sistema se convierte en una fortaleza y el fuego se vuelve sospechoso. Déjame colocarte en una escena rápida. Imagina una iglesia silenciosa, todo impecable, cada gesto previsto. Y entonces entra alguien, temblando, no de miedo, sino de verdad. La persona no quiere discutir dogma, quiere hablar de una experiencia que no cabe en una frase hecha. ¿Y qué pasa? El ambiente se pone tenso, porque el fuego tiene ese problema. Ilumina y, al iluminar, denuncia. Ahora la pregunta que quiero que guardes, porque va a atravesar todo el video, es esta. Si la fe está viva, ¿por qué tantas cosas vivas fueron tratadas como peligro? Y ya te prometo una recompensa clara al final. Un test sencillo de 3 preguntas plus, un mini ritual de 1 minuto para que identifiques en tu propia vida si estás viviendo fuego sagrado o solo defendiendo cenizas. Antes de seguir, escribe aquí abajo una frase, solo una. Yo quiero el fuego, no las cenizas. Eso me ayuda a entender que estás en este nivel de conversación. Ahora viene el giro. Existe una línea invisible que separa la fe viva del control espiritual, y es más sutil de lo que parece. En el próximo capítulo te voy a mostrar exactamente cómo nace esa línea y por qué casi todo el mundo la cruza sin darse cuenta. Tal vez ya te hayas dado cuenta de algo extraño. Cuanto más miedo tiene una comunidad de perderse, más rígida se vuelve. Y sin darse cuenta, algo que empezó como búsqueda de Dios se transforma en otra cosa. Un sistema entero dedicado a evitar cualquier sorpresa. Toda religión, como cualquier grupo humano, necesita un mínimo de orden. Alguien necesita enseñar, alguien necesita cuidar, alguien necesita decir, esto tiene sentido, esto nos divide. Hasta ahí, todo bien. El problema empieza cuando esa necesidad legítima de orden se transforma en miedo crónico a lo imprevisible. Piensa conmigo, si Dios está vivo, la experiencia con Él también está viva. No cabe siempre en las mismas frases, en los mismos gestos, en el mismo guión. Solo que la institución, para mantenerse de pie, necesita previsibilidad. Ritos repetidos, respuestas claras, estructuras que no cambian todos los días. Y ahí nace la tensión, lo sagrado como fuego en movimiento y lo sagrado como ceniza organizada. El fuego es el momento en que alguien se percibe realmente tocado, una oración que no fue automática, un silencio que cambió a la persona por dentro, un encuentro que se volvió punto de giro. La ceniza es la memoria de ese fuego, la doctrina, el rito, la costumbre, las paredes, el calendario. La ceniza guarda, el fuego transforma. La tragedia empieza cuando la ceniza se declara más sagrada que el fuego, cuando la estructura pasa a ser defendida con más pasión que la propia verdad que un día la generó, cuando la pregunta silenciosa deja de ser ¿dónde está Dios? Y se convierte en ¿quién está amenazando lo que ya sabemos? Ya has visto esto fuera del contexto religioso. Una familia que confunde amor con reglas rígidas. Aquí siempre fue así.
Una empresa que prefiere obedientes agotados a personas creativas. Una relación en la que, para mantener la paz, nadie dice lo que siente. Debajo de todo el mismo mecanismo. En vez de confiar en la vida, se confía en la fortaleza. Y es aquí donde aquella línea invisible empieza a dibujarse dentro de nosotros. Cuando el cuidado espiritual se vuelve control, cuando el caminemos juntos se transforma en no te atrevas a salir de la fila. Esa línea no aparece en el papel, ni en los dogmas oficiales. Aparece en el tono, en las miradas, en la forma en que se reciben las dudas, en la manera en que la experiencia personal es acogida o silenciada. Si, mientras hablo, alguna parte de tu historia empieza a latir, una comunidad, una iglesia, una relación que prefirió cenizas al fuego, no ignores eso. Reconocer esa línea ya es la mitad del camino hacia la recompensa que te prometí. Al final, vas a poder ver con mucha claridad en qué punto de tu vida estás viviendo fuego y dónde estás defendiendo ruinas. Si esto está despertando algo dentro de ti, haz dos cosas. Primero, respira hondo. Segundo, deja tu like y comparte este video con esa persona que también siente, pero todavía no encontró palabras. Eso ayuda a que este contenido llegue a quien lo necesita. En el próximo capítulo, salimos de la abstracción y entramos en la historia concreta. Un hombre que se atrevió a ver lo divino en un universo infinito y pagó con el cuerpo en la hoguera. La historia de Giordano Bruno no es solo un episodio sombrío del pasado, es un espejo perturbador de lo que pasa cuando el fuego se niega a caber en la fortaleza. Imagina una plaza en Roma, a comienzos del siglo XVII. Campo de Fiori todavía no es una postal, es escenario. En el centro, una hoguera preparada con cuidado, casi como si fuera un ritual. Y frente a ella, un hombre que hasta el último instante se negó a negar lo que había visto por dentro. Ese hombre es Giordano Bruno. Mucha gente lo recuerda solo como el hereje quemado por la iglesia. Pero si nos detenemos y miramos con calma, su historia es una especie de radiografía de nuestra pregunta central. ¿Por qué místicos, visionarios y buscadores de la experiencia directa de lo divino terminan entrando en ruta de colisión con las estructuras religiosas? Bruno no era solo un rebelde intelectual, era un fraile dominico que empezó dentro de la propia estructura. Fue estudiando, rezando, debatiendo, que empezó a percibir fisuras. ¿Y si el universo no fuera un escenario pequeño, cerrado, con Dios allá arriba y nosotros aquí abajo? ¿Y si el universo fuera infinito? ¿Y si existieran incontables mundos, también habitados, también tocados por el misterio? En sus escritos, como del infinito, universo e mondi y de la causa, principio et uno, Bruno se atrevió a decir algo que hasta hoy nos remueve la cabeza, que lo divino no está preso en una única forma, en un único lugar, en una única lectura, que el cosmos entero podría ser expresión de un mismo principio vivo. No es solo cosmología, es espiritualidad en escala cósmica. Ahora, piensa en el impacto de eso en una institución que se veía a sí misma como centro exclusivo de la verdad. Si el universo es infinito, ningún templo agota lo sagrado. Ninguna bula papal tiene la última palabra sobre el misterio. Ninguna autoridad humana puede controlar completamente el acceso a lo divino. ¿Te das cuenta del tamaño de la amenaza? Por eso es importante ser honestos. Bruno no fue condenado solo por hacer preguntas científicas. Fue juzgado por un conjunto de ideas teológicas, filosóficas y espirituales que a los ojos de sus acusadores rompían las fronteras de la doctrina. Al final, la hoguera que quemó su cuerpo funcionó como un recado. Hay líneas que no se pueden cruzar. Pero hay un detalle que casi nunca se dice, y que aquí nos interesa mucho. Tal vez lo que más asustaba no era solo el contenido de las ideas de Bruno, sino el tipo de libertad interior que revelaban. Él hablaba con la tranquilidad de quien había visto algo, y por eso ya no podía volver al cuadrado anterior. Ese es el punto en el que el místico deja de ser un profesor difícil y pasa a ser percibido como un cuerpo inflamable dentro de la fortaleza.
Algunas ideas no están prohibidas porque sean falsas. Están prohibidas porque te vuelven imposible de domesticar. Si en algún nivel sientes este conflicto dentro de ti, entre la comodidad de un universo pequeño y el vértigo de un universo abierto, quédate conmigo. Recuerda la recompensa que te prometí. Al final vas a tener un test sencillo para ver en qué punto de tu vida todavía te encoges para caber y dónde tu fuego ya no acepta jaula. Si este capítulo te tocó, guarda el video y mándaselo a alguien que ya sufrió por pensar más de la cuenta. A veces, lo que llamaron rebeldía era solo sed de infinito. En el próximo capítulo, salimos del universo allá afuera y entramos en otro tipo de abismo, el abismo interior de un místico cristiano que también fue encuadrado por la institución, Meister Eckhart. Si Bruno vio a Dios en el cosmos infinito, Eckhart se atrevió a hablar de Dios como centro silencioso del alma. Y eso también tuvo un precio. Hasta aquí hemos hablado de un hombre que se atrevió a ver a Dios en el infinito de fuera. Ahora quiero llevarte al movimiento opuesto, al de alguien que se atrevió a decir que Dios habita el abismo silencioso aquí dentro, tan cerca que ninguna institución consigue controlar completamente. Ese alguien es Meister Eckhart, un fraile dominico del siglo XIV. Él no estaba en la periferia de la iglesia, era parte de la estructura, predicador, teólogo, profesor. Hablaba para laicos, para monjes, para gente sencilla y para doctores, y justamente desde ahí dentro empezó a describir una experiencia de Dios que no cabía solo en los moldes externos. Cuando Eckhart hablaba de Dios, usaba un lenguaje que hoy llamaríamos mística apofática. Apofático, en palabras simples, es esto. En lugar de intentar definir a Dios diciendo lo que Él es, grande, poderoso, justo, te acercas diciendo lo que Él no es, reconociendo que cualquier concepto es demasiado pequeño. Es como si dijera, cuando crees que sabes quién es Dios, probablemente estás mirando más a tu idea que a Él. En sus predicaciones y escritos, como en el libro de la Consolación Divina, Eckhart hablaba de un fondo del alma, un lugar tan íntimo que ni siquiera las imágenes religiosas llegan allí intactas. Decía que en ese punto más profundo hay una especie de nacimiento continuo de Dios dentro del ser humano. No un teatro devocional, sino un desbordamiento silencioso. No eres tú desde fuera quien alcanza a Dios, es Dios quien, desde el centro, se revela en ti. Ahora, piensa cómo suena eso dentro de una estructura que organiza el acceso a lo sagrado a través de sacramentos, jerarquías, mediaciones. Si Dios habita el fondo de tu alma de forma tan directa, ¿cuál es exactamente el papel de la institución? Deja de ser portón exclusivo y se vuelve, como mucho, camino, puente, ayuda. Y eso es bellísimo, pero también es profundamente desestabilizador para cualquier sistema que se ve a sí mismo como guardián único de la llave. No es casualidad que ciertas proposiciones atribuidas a Eckhart hayan sido investigadas y, después de su muerte, condenadas. No estamos hablando de un enemigo declarado de la Iglesia, sino de un hombre cuya experiencia interior parecía para algunos cruzar líneas peligrosas. No por el lenguaje de amor a Cristo o a la palabra, sino por la osadía de afirmar que, en última instancia, el lugar donde encuentras a Dios es más hondo que cualquier forma, cualquier imagen, cualquier institución. ¿Te das cuenta de la simetría? En Bruno, lo divino explota el límite del universo pequeño. En Eckhart, lo divino implosiona el límite del alma estrecha. En un caso, Dios no cabe en un cosmos cerrado. En el otro, Dios no cabe en una caja psicológica ni en un esquema moral simplificado. En ambos, lo que está en juego es lo mismo: la libertad de lo sagrado de manifestarse más allá del control humano. Tal vez por eso, escuchar a Eckhart hoy incomoda tanto como escuchar a Bruno. Porque si es verdad que existe ese fondo del alma, donde Dios se insinúa sin pedir autorización, entonces ya no puedes tercerizar completamente tu vida espiritual. Ni a un templo, ni a un líder, ni a un libro, ni a una tradición. Ellos ayudan, iluminan, purifican, pero al final la pregunta vuelve siempre al mismo lugar. ¿Qué están haciendo
o intentando nacer dentro de ti. Si esto resuena de algún modo, te invito a escribir en los comentarios, sin exponerte demasiado, una frase simple: siento algo naciendo por dentro. No es un mantra mágico, es solo una forma de asumir ante ti mismo que esta conversación es más que teoría. En el próximo capítulo, vamos a traer la psicología a la mesa, especialmente la idea de sombra, para entender por qué tantas cosas vivas son proyectadas como amenaza. Porque antes de quemar místicos afuera, solemos quemar partes de nosotros mismos por dentro. Hay algo delicado que necesitamos enfrentar con calma. Antes de transformar a alguien en hereje afuera, solemos transformar algo en enemigo aquí dentro. En la psicología de Carl Jung, existe un concepto que ayuda mucho a entender este movimiento: sombra. En lenguaje sencillo, sombra es todo aquello que no queremos, no podemos o no conseguimos reconocer en nosotros mismos. No es solo el lado malo. A veces son deseos legítimos, preguntas honestas, impulsos de libertad que fueron reprimidos porque, en algún momento, parecían peligrosos para nuestro papel, para nuestra imagen, para nuestro grupo. Cuando una persona, una comunidad o una institución construye una identidad basada en ser correcta, pura, ortodoxa, inevitablemente va a necesitar empujar hacia la sombra todo lo que parezca ambiguo, complejo, imprevisible. ¿Y qué pasa con aquello que va a la sombra? No desaparece, vuelve, solo que vuelve enmascarado, como amenaza externa. Mira cómo esto aparece en el conflicto con los místicos. El místico encarna justamente lo que el sistema intenta sofocar: la duda que no es destrucción, sino búsqueda honesta. La libertad interior que no es rebeldía vacía, sino respuesta a lo que fue visto por dentro. El contacto directo con lo sagrado, que no pasa primero por el filtro de la opinión ajena. Para una estructura muy preocupada en mantener control e imagen, este tipo de persona funciona como espejo. Y el espejo, cuando no estamos preparados, duele. Es más fácil decir: ese es el problema, esa es la herejía, por culpa de él todo se va a desmoronar, que admitir: hay algo en mí que también tiene ganas de salir de la fortaleza. Ya has visto esto en pequeña escala. La persona que vive repitiendo que no siente rabia explota con quien se atreve a decir no. El súper espiritual que habla de amor todo el tiempo, pero trata con crueldad a quien piensa distinto. Cuanto más alguien insiste en una imagen impecable, más probable es que esté luchando con una sombra fuerte. Y muchas veces, quien va a cargar esa sombra en el cuerpo es justamente quien llega con una experiencia viva. El fuego que no nos permitimos a nosotros mismos. Cuando la fe se vuelve solo identidad: yo soy del grupo correcto, tengo las ideas correctas, hago los rituales correctos. Cualquier llama diferente pasa a ser interpretada como ataque personal. Ya no se trata de Dios, se trata de preservar quien creo que soy. Entonces, el místico deja de ser un hermano con otro lenguaje y se convierte en blanco donde proyecto todo aquello que no tengo el valor de asumir en mí. Tal vez por eso tanta persecución religiosa tiene un tono tan emocional, tan inflamado. Detrás de muchos discursos en defensa de la verdad, existe un miedo profundo a mirar hacia adentro. Porque si realmente encaro lo que está aquí, puedo descubrir que una parte de ese hereje habita en mí. Si algo en ti se reconoce en esto, si alguna vez fuiste el espejo indeseado para alguien, o si sientes que también andas señalando demasiado hacia afuera, guarda esta percepción. Es material bruto para la recompensa que te espera al final. El test y el mini ritual que te van a ayudar a distinguir con honestidad dónde estás pagando el precio del fuego y dónde todavía estás alimentando hogueras contra partes de ti. En el próximo capítulo, vamos a salir de la psicología individual y mirar el escenario más amplio. Cómo el miedo a la sombra se organiza en forma de censura, control de libros, de discursos, de quién puede o no hablar de Dios. Porque la sombra, cuando no es acogida, se convierte en sistema. Hasta ahora hemos mirado el conflicto en un nivel más humano y psicológico,
Pero hay un momento en que ese miedo se organiza en piedra, papel y decreto. El miedo se vuelve estructura. A lo largo de la historia cristiana, especialmente en Europa, ese miedo se tradujo en formas muy concretas de control: tribunales, inquisiciones, prohibiciones y quizá una de las más simbólicas, listas oficiales de libros prohibidos. Durante siglos, la Iglesia Católica mantuvo el Index Librorum Prohibitorum, un catálogo de obras que los fieles no debían leer, justamente porque eran vistas como peligrosas para la fe y para la unidad. Allí entraban autores, ideas, libros, mundos enteros de pensamiento que, si circularan libremente, podrían contaminar el imaginario colectivo. Fíjate en la lógica. No es solo "no estamos de acuerdo con esto", es "esto no puede circular". Lo que está en juego no es solo el contenido de una idea, sino el miedo al contagio. Si un solo texto enciende fuego en un corazón, ese fuego puede pasar a otro y a otro más, hasta que la fortaleza empiece a resquebrajarse. Giordano Bruno, con sus visiones de un universo infinito y de un divino que desborda cualquier frontera, también entró en este universo de control. Los libros que encarnaban esa apertura fueron colocados en la lista de obras peligrosas, como si el papel fuera en sí mismo inflamable. El mensaje es claro: no basta con silenciar el cuerpo del místico, hay que vigilar el camino por donde su llama puede propagarse. Esto no es exclusivo de la Iglesia, ni de la religión. Toda estructura que se siente amenazada tiende a controlar el discurso. Organizaciones, partidos, empresas, incluso familias. A veces no está oficialmente prohibido hablar de algo, pero todo el mundo siente que es mejor no tocar ese tema. No está escrito en ningún lugar, pero está grabado en el aire. Tal vez ya hayas sentido ese clima. En un grupo donde se pueden hacer bromas sobre todo, menos cuestionar ciertas actitudes. En una comunidad de fe donde se pueden confesar pequeños errores, pero no grandes dudas. En una familia donde todos saben que hay un dolor central, pero el acuerdo tácito es sonreír en la foto. Ese muro invisible es la censura en su forma más íntima. Cuando volvemos a la imagen del fuego y de las cenizas, se hace más fácil entender. La ceniza, para preservarse, necesita controlar la circulación del calor. Permite pequeñas velas debidamente supervisadas, pero teme cualquier chispa que parezca tener voluntad propia. Olvida que, sin algo de fuego, tarde o temprano, se vuelve polvo sin sentido. Y aquí entra un punto que se conecta directamente con la recompensa que voy a darte al final. Existe una señal práctica muy sencilla que muestra si estás viviendo en un ambiente de fuego o de cenizas, y aparece en tu cuerpo y en la forma en que hablas. Cuando el agua del espíritu circula, el cuerpo respira, las palabras tienen vida, hasta el silencio parece fértil. Cuando estás bajo censura, externa o interna, el cuerpo se endurece, la respiración se acorta, las palabras salen demasiado calculadas, con miedo de existir. Darse cuenta de esto es crucial, porque la censura más cruel no es la que viene de fuera, sino la que empiezas a aplicar en ti mismo. Cuando te vigilas todo el tiempo, cortas pensamientos de raíz, no por discernimiento, sino por pánico. Cuando ni siquiera te permites formular la pregunta, por miedo a lo que pueda significar sobre ti. Si este capítulo te tocó en algún lugar delicado, si te acordaste de ambientes donde sentiste esa prohibición silenciosa, cuida ese insight. Va a dialogar directamente con el test de 3 preguntas que te voy a entregar en el último capítulo, para ayudarte a discernir dónde sigues viviendo en campo minado y dónde el espíritu ya te está llamando a un espacio más verdadero. En el próximo capítulo vamos a traer todo esto al hoy, sin fantasía, cómo ese mismo mecanismo funciona en nuestras iglesias actuales, en nuestras comunidades, en nuestras familias y dentro de nuestra propia mente. Es el momento en que el tribunal deja de ser una sala con jueces de negro y pasa a ser tu conciencia, transformada en un pequeño inquisidor. Ahora quiero que nos quitemos la toga histórica, guardemos los nombres difíciles y miremos hacia un lugar mucho más incómodo, nuestra vida hoy. Porque si te observas con sinceridad,
vas a notar que muchas cosas que llamamos mundo moderno siguen usando la misma lógica de los viejos tribunales espirituales. Solo que en vez de una sala con jueces de negro, el juicio sucede en tu cabeza, en tu iglesia, en tu grupo, en tu feed, y a veces incluso dentro de tu oración. Piensa en cuántas veces tu alma fue tratada como un departamento, un sector que tiene que entregar resultados, cumplir metas, mantener una imagen, seguir el manual. ¿Sientes tristeza? No deberías, lo tienes todo. ¿Sientes duda? Cuidado, eso es debilidad espiritual. ¿Sientes rabia? Eso no combina con quien dices ser. Sin darnos cuenta, vamos transformando la vida interior en una hoja de cálculo. ¿Qué puede aparecer? ¿Qué debe esconderse? ¿Qué necesita ser negado? En la teología práctica, esto aparece cuando la fe se reduce a un conjunto de comportamientos correctos. No importa tanto si estás vivo por dentro, importa si cumples la lista. En la psicología, se convierte en ese personaje que te pones para no decepcionar a nadie. Alguien siempre bien, siempre fuerte, siempre resuelto, mientras por dentro algo se marchita, sin espacio para existir. En el nivel del vacío existencial, el escenario es aún más silencioso. Por fuera todo en orden, por dentro una sensación discreta de que la vida está pasando sin que tú estés de verdad presente en ella. Tal vez ya hayas vivido esta escena. Estás en un ambiente religioso, alguien comparte un dolor más crudo, una crisis más seria, y el clima cambia. No porque Dios no pueda estar ahí, sino porque el grupo no sabe qué hacer con aquello que se escapa de la palabra bendecido. La solución rápida es pegar un versículo o un todo va a salir bien por encima, como si fuera una curita espiritual. El tribunal moderno es esto. No es la búsqueda de la verdad, es la prisa por callar el desconforto. Y a veces ese tribunal usa la propia espiritualidad como martillo. Ya no necesitas inquisidores externos cuando has aprendido a acusarte solo. Mi fe es débil. No puedo sentir esto. Esto es falta de Dios en mí. La religión, que podría ser espacio de encuentro con la verdad, se convierte en escenario de autocondena educada. Solo que hay un detalle sutil. Mientras vives juzgándote, la vida pasa. Y ese fuego que intentó nacer, en forma de una pregunta honesta, de una intuición, de un deseo legítimo de cambio, es tratado como reo, en vez de ser tratado como señal. No tienes que seguir cualquier impulso, claro, pero si todo lo que se sale del guión es automáticamente llamado equivocado, en algún momento dejas de escuchar incluso la voz que viene de Dios en ti. Si algo en ti se reconoce en este tribunal interno, te hago una invitación sencilla pero profunda. Antes de salir de este video, escribe en los comentarios una frase pequeña, a tu manera, que responda a esto. ¿En qué lugar de mi vida me juzgo más de lo que escucho? No hace falta exponerte demasiado, pero nombrar ese punto ya es una forma de abrir la puerta de la sala de juicio para que entre un poco de aire. Guarda esto. El objetivo de este video no es empujarte al lado contra la iglesia o contra la tradición, es ayudarte a ver dónde tu alma se convirtió en departamento y dónde todavía puede volver a ser casa, jardín, desierto fértil. En el próximo capítulo, el último, voy a cumplir lo que te prometí al principio, darte un test de 3 preguntas y un mini ritual de 1 minuto para que disciernas, con calma y verdad, si estás viviendo más cerca del fuego o de las cenizas. No como fórmula mágica, sino como punto de partida para una honestidad espiritual que ninguna institución puede darte y que, si es verdadera, ninguna institución consigue apagar. Llegando hasta aquí, tal vez ya te hayas dado cuenta de algo importante. Esta historia nunca fue solo místicos contra iglesia. Es una historia sobre vida contra miedo, fuego contra estructuras que olvidaron por qué nacieron. Vamos entonces a atar los hilos. La primera cosa es esa línea invisible entre fe viva y control. No aparece escrita en ningún catecismo, pero la sientes en el cuerpo. Cuando la tradición, la iglesia, la comunidad, la práctica espiritual te ayudan a acercarte a algo más verdadero, aunque a veces duela, sientes un tipo extraño de expansión por dentro, una gravedad buena. Cuando por el contrario,
todo se vuelve miedo, vigilancia, obligación, percibes que no estás siendo conducido, estás siendo cercado. Se puede decir así: cuando la tradición sirve a la experiencia real de Dios, es puente. Cuando la tradición sustituye esa experiencia, se convierte en muralla. Es ahí cuando la ceniza se cree más importante que el fuego. La segunda cosa, ¿qué es en el fondo lo que tanto se teme? En la superficie parecía ser las ideas peligrosas de gente como Bruno o Eckhart. Pero si miramos con calma, aparece otra capa. Lo que asustaba era el tipo de libertad interior que nace cuando alguien se encuentra con lo sagrado de forma tan profunda que ya no cabe en la jaula de la aprobación ajena. Cuando una persona habla desde ese lugar, no es fácil de manipular. Puede seguir amando a la comunidad, valorando la tradición, pero ya no depende de ellas para existir. Y eso, para cualquier sistema que vive de control, es profundamente amenazador. Por último, viene aquello que quizás sea lo más importante para ti hoy. ¿Cómo saber en la práctica si estoy más cerca del fuego o de las cenizas? No en teoría, sino en la carne del día a día. Te propuse al principio una recompensa, un test sencillo de 3 preguntas y un mini ritual de 1 minuto. No es una fórmula mágica, no es un truco espiritual. Es solo un espacio pequeño de honestidad radical entre tú y Dios. Entonces, si puedes, haz lo siguiente. Respira hondo y deja que estas 3 preguntas te alcancen. Cuando hablo de Dios, de fe, de espiritualidad, ¿siento que estoy vivo, que sigo aprendiendo, que sigo en proceso? ¿O siento que estoy representando un papel que ya no me queda? Mis convicciones me vuelven más humilde, más compasivo, más humano, o más tenso, más duro, más preocupado por tener la razón. Después de rezar, meditar, escuchar una predicación o consumir contenido espiritual, ¿quedo más disponible para la realidad o más cerrado con miedo de cualquier cosa que se salga del guión? No necesitas responder en voz alta, pero si una de estas preguntas te pinchó hondo, guarda eso. Es tu propio corazón señalando dónde la ceniza empezó a ahogar la llama. Ahora, el mini ritual de 1 minuto. Si quieres, hazlo conmigo. Siéntate o ponte de pie de un modo sencillo. Coloca una mano en el pecho. Respira despacio 3 veces, sin prisa. Y si tiene sentido para ti, di en silencio o en voz baja: si estoy defendiendo cenizas, devuélveme el fuego, aunque eso me obligue a cambiar. Después de eso, quédate solo 10 segundos en silencio. No intentes producir nada. Solo permite que esta frase se asiente en algún lugar dentro de ti. Tal vez no pase nada espectacular. Tal vez ocurra algo muy discreto. Unas ganas de ser más honesto. Un pequeño valor para hacer una pregunta. Un cansancio profundo de seguir actuando. Así es como el fuego casi siempre comienza. No con explosiones, sino con una brasa que se niega a morir. Si este video te alcanzó de algún modo, te pido 3 cosas muy concretas. 1. Escribe aquí abajo la frase "Yo elijo el fuego", para marcar este compromiso con la verdad, no con la performance. 2. Deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho, porque eso ayuda mucho a que este tipo de contenido pueda seguir existiendo. 3. Envía este video a alguien que sientas que vive entre el amor a Dios y el miedo a la institución. Quizás sea exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar, aunque duela un poco. Y quiero dejarte con una última provocación para continuar esta conversación en otro video. ¿Y si algunos ataques espirituales que sientes no fueran el mal viniendo de fuera, sino tu propio fuego intentando volver, rompiendo paredes que construiste dentro de ti? En el próximo contenido vamos a hablar justamente de eso. Cómo diferenciar culpa religiosa de conciencia viva y cómo no confundir la llamada de Dios con la voz del miedo. Hasta entonces, cuida la brasa que llevas. Puede ser pequeña, pero si es verdadera, ninguna hoguera de fuera consigue apagarla,